Hola amigos, transmitiendo completamente en vivo un nuevo episodio de Totem Live. Arranca en este mismo instante, episodio, si mis cálculos no me fallan, número 15. Sí, señores, ya estamos en el número 15. Episodio 15 de la temporada 5 de Totem Live. Muy contentos, muy emocionados y sobre todo muy agradecidos de que tantas personas de tantas ciudades del mundo nos estén acompañando en cada uno de los episodios. Hoy vamos a tener de invitada a una colombiana casada con un argentino que conocí en Twitter, ahora X. Es una tipa fuera de serie, valiente, echada para adelante, fashionista, profesora, mentora, speaker, una mujer multifunción, pero sobre todo una mujer súper inteligente, interesante y valiente, que, bueno, ya les estoy diciendo que no se quiera quedar a aprender y a crecer con Laura, se está perdiendo de una oportunidad muy grande. Así que, damas y caballeros, démosle un cordial aplauso a Laura Agudelo, que se suma ahora mismo a los estudios de Totem Live. Laura. Hola, Andy. Bienvenida. No, muchísimas gracias. Quiero conocer a esa persona que acabas de presentar. Qué maravilla. Gracias. Grande Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada en términos de colombianos, feliz con esta invitación que todavía no termino de creer que esté hablando contigo. Gracias, muy feliz. Qué grande. Contame desde dónde te estás conectando, Laura. Estoy desde mi oficina en mi casa, en ¿Pero Bogotá. dónde? En ¿Dónde? En Bogotá. Bogotá, perfecto. En Bien, Bogotá bien. está haciendo muchísimo frío hoy, especialmente, pero acá pues siempre con cafecito colombiano. Estamos los dos con cafecito porque acá en Madrid está diluviando hace 6 días, estamos hartos de la lluvia, queremos que vuelva nuestro sol madrileño. Pero vamos a lo que vamos, Laura. ¿Quién es Laura Agudelo para Laura Agudelo? Bueno, Laura Agudelo tiene 52 años, es periodista, tiene formación periodista, comunicadora social, se ha dedicado a las relaciones públicas, pero sigue siendo una niñita que llegó de un pueblo de Biotá, Cundinamarca, a Bogotá, con la intención de hacer lo que sus papás querían, que fuera un buen elemento para la sociedad. Creo que lo he ido logrando, ¿no? Yo creo que ahora en términos de las redes sociales, yo no soy una influencer, pero yo sí creo que soy una buena influencia. Ajá. En la mayoría de las cosas. Soy una mujer que no se rinde, que se cansa, pero no se rinde, creativa, que le gusta estar creando cosas, haciendo cosas, inventándose cosas. Soy muy consumidora de medios, pues trabajo en eso. Entonces soy muy buena consumidora de medios, aprendo de la gente y soy súper fan de las redes sociales porque permiten, por ejemplo, esto, que es muy bueno. Y contrario a lo que todo el mundo dice, para mí va a seguir siendo siempre Twitter. Me encanta Twitter todavía porque me ha permitido, o yo lo he sabido utilizar muy bien, no sé, para crear ese tipo de conexiones valiosas, interesantes y que me permiten crecer. La gente piensa que cuando uno habla de crecimiento solamente habla de llenar el banco de dinero, ¿no? A mí me permite crecer en, tienes razón, esto lo voy a hacer, me voy a arriesgar a hacer tal cosa. Entonces creo que eso para mí es crecimiento y eso me lo ha permitido mucho Twitter, pues las redes sociales. Eso, Bien. creo que eso es Laura Agudelo, la niñita que llegó de allá. Todo esto. Ahora tenemos una hora para desmenuzar un poquito más todas y cada una de estas partes. Pero si querés, empecemos por ese comienzo que mencionabas, que es, te viniste de un pueblo, que ahora nos vas a decir cómo se llama, si querés, a la gran ciudad, a la capital. ¿Qué expectativas había por parte de los adultos y qué expectativas había por parte tuya? Bueno, yo nací en una ciudad que se llama Bucaramanga, que es al oriente de Colombia,
pero pues nací allá porque mi mamá iba, y mi mamá es de esa zona, de esa región, y entonces cuando ya estaba embarazada iba y nos tenía y se devolvía para Biotá. Entonces Biotá es en Cundinamarca, que es a 3 horas de Bogotá, es muy cerca de la ciudad de Bogotá. Y entonces nosotros siempre crecimos en el pueblo, que era un pueblo muy pequeñito de 4 calles. Yo siempre digo que es un pueblo de 4 calles, pero en diciembre mi hermano tiene un dron y hizo una toma desde arriba y yo dije, uy, ya no tienen 4 calles, ya tiene muchas más calles, ha crecido un montón. Pero pues yo salí de Biotá hace más de 25 años, claro, más. Entonces, pero obviamente como que en mi cabeza se quedó siempre que es el pueblito pequeñito, pero pues el pueblo ha crecido un montón, como todo. Y pues en la época lo que pasaba era que pues obviamente uno estudiaba ahí en la primaria, pero para hacer la carrera universitaria pues era imposible hacerlo en Biotá. Entonces sí o sí había que irse para una ciudad y pues la ciudad más cercana a nosotros era Bogotá. Entonces pues nos vinimos a estudiar a Bogotá porque era lo que había que hacer. O sea, mis papás trabajaron siempre para que nosotros nos educáramos y tuviéramos pues una mejor formación profesional que la que ellos habían tenido, y trabajáramos y fuéramos unos buenos elementos para la sociedad. Eso sí fue como siempre lo que siempre oíamos de mi papá y de mi mamá. Ustedes tienen que portarse bien, ustedes tienen que servirle a la sociedad. ¿Y cómo es servirle a la sociedad? Pues haciendo las cosas de manera correcta, ayudando a la gente, estudiando. Además, porque en mi adolescencia, cuando yo era adolescente en Biotá, empezó a presentarse el fenómeno, esa marca horrible que tenemos los colombianos afuera. Entonces, obviamente, mucha gente de mi generación cayó en eso, y en esos negocios turbios. Entonces, mi papá tenía mucha preocupación de que nosotras nos dejáramos también llevar como por eso que estaba pasando, que era un fenómeno que se estaba viendo que arrastraba a muchos jóvenes en los pueblos, pues. Entonces, a él le preocupaba mucho eso, pero bueno, creo que hizo un buen trabajo porque pues nosotras cumplimos estudiando, sacando adelante nuestras carreras, viviendo de lo que estudiamos, que también sé que eso es una suerte, ¿no? Y ahí vamos. Mis papás siguen en el pueblito, obviamente. Qué grande. Vamos a ir, como hacemos en todos los Totem Live, conversando. Todos los invitados saben que acá no hay preguntas, salvo la primera, que es común para todo el mundo, y el resto es lo que surge, surge. O sea que de repente podemos estar hablando ahora de cuando viniste a la gran ciudad y podemos saltar a Twitter y hablar de la moda en los Oscars o hablar del futuro de la humanidad. O sea que acá lo que va surgiendo, va surgiendo. Contame en qué momento aparece la moda en tu vida, en qué momento te sentís que hay algo ahí que te atrae, que te seduce, que te interesa, y en qué momento, una vez conectada con la moda, decidís dar el paso de tener esta marca que es La Pesada de Moda. Pues la moda siempre ha estado en mi vida, siempre. O sea, a mí siempre me ha gustado la ropa, me encanta vestirme, me encanta jugar con qué me voy a poner hoy, siempre, todos los días. Pero digamos que nunca lo había visto como una posibilidad de como dedicarme a esto. Al comienzo porque pues siempre hay todo el prejuicio de que esto es una cosa superficial y yo siempre pensaba que pues yo no era una mujer superficial, que yo al contrario era una mujer a la que le gusta estudiar, conocer, aprender, y pues superficial no soy. Después como que derroté todos esos prejuicios, pero siempre, siempre, siempre. Mi abuela paterna, que es pues por la que terminamos viviendo en Biotá, mi abuela paterna tenía el almacén de telas más grande de la región, y mi abuela era, o sea, con el tiempo entendí que era feminista, una emprendedora durísima, una mercadóloga impresionante. Y resulta que mi abuela, que se murió hace ya 25 años y murió 86, o sea, imagínate la visión de mi abuela. Ella, cuando le llegaban telas, mi mamá, que era su nuera, entonces mi abuela llegaba en telas y nos mandaba a hacer ropa a mi mamá y a mi hermana, la que me sigue, digamos, nosotros somos 4 hijos, pero
y nos mandaba a hacer ropa y nos empezaban a mandar a la calle, vayan a misa, vayan a comprar el pan, vaya, o sea, como que nos ponía a recorrer el pueblo, pero obviamente con la intención de que la gente se diera cuenta que han llegado telas. O sea, mi abuela, pero obviamente estas cosas yo las vine a entender después, yo decía, qué genia mi abuela, era una genia. Y bueno, y así un montón de cosas. Entonces, a mí siempre me ha gustado la ropa. Mi mamá también era una señora bastante vanidosa que le encantaba la ropa. Mi mamá era como la presentadora del pueblo, era la Mirta Legrand para hablar en tus términos de Biotá. Entonces, mi mamá era la presentadora del pueblo, de los eventos formales, con el cura, con el alcalde, con todas esas cosas. Entonces, mi mamá también era una señora que siempre estaba muy bien vestida. Y nos ponía a correr a nosotros pues, para conseguirle sus looks, pues, ¿no? Para estar siempre como al día con lo que quería estar. Entonces, a mí siempre me gustó la ropa, siempre. Cuando yo no he sido gorda toda mi vida, pero ya llevo más de la mitad de mi vida siendo gorda, y cuando yo empiezo a tener dificultades para no encontrar la ropa que yo me quería poner en mi talla, y me di cuenta de cosas que pasaban en la moda, como descubrir, por ejemplo, que las tallas no estaban estandarizadas, y ese fue el origen de todo, digamos, de todo mi discurso de la pesada de moda, empezó ahí. Entonces, ahí fue como que, y empecé primero como hablando con mis amigos periodistas, diciéndole, ¿por qué no investigan sobre esto? Esto es un tema importante, esto genera problemas en las mujeres, bueno, y un montón de cosas. Hace que, y ahí voy a decir una cosa que la anoté acá, que este sea tu capítulo 15, es una cosa que además yo no soy tan cabalera, pero esto es como wow, porque este año la pesada de moda cumple 15 años de estar al aire. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, maravilloso, bien. Sí, me encanta. Y entonces cuando empecé con la pesada de moda, empecé un poco como por desahogarme, por escribir, porque a mí me gusta escribir. Nunca pensé que que yo le pudiera sacar dinero a eso. Además no lo veía así. Y me pareció, y pues nada, pues con el tiempo me he dado cuenta que a esto le puedo sacar dinero de diferentes maneras, o haciendo conferencias, o haciendo cosas en las redes sociales, o vendiendo espacios en mi blog, que sigue siendo un blog, no he podido hacer como el salto a volverlo un portal, o con la feria gorda, que también se volvió así. Entonces, y la moda pues me ha permitido además conocer también un montón de gente, ayudarle a un montón de mujeres y también de hombres, porque es muy lindo, por ejemplo, cuando yo me encuentro a las parejas, hombres o mujeres, lo que sea, y que me digan, gracias por hacer estos eventos porque mi novia, mi compañera, mi esposa, mi mamá, mi hermana sufría mucho para conseguir la ropa y gracias a lo que tú haces, eso dejó de ser un problema porque entonces ellas ya saben dónde conseguir. Y entonces eso es lindo. Y ya, y pues para mí ya no es el que me diga que la cosa es superficial, yo le digo, ay, sí, yo soy la reina de la superficialidad. A mí me encanta y además, cuando ya abandono el síndrome del impostor y pienso, ah, qué bueno que con esto que yo he hecho, no solamente ayuda a unas mujeres a que se sienta, a que solucionen un problemita más de la vida, que es el tema de la ropa, pero también he ayudado a impulsar la industria colombiana desde las tallas grandes, ¿no? Desde las marcas de talla que hacen tallas grandes. Entonces, pues yo amo la moda, me encanta, lo disfruto. O sea, hoy estaba pensando, ¿qué será que me pongo? Pero ¿será que no va a poner celeste porque va a hacerles honor a ellos con su celeste y blanco? Y entonces además a mí me encanta el celeste, pero entonces me va a ver muy colorida, pero no importa, esto es lo que soy yo. Historia. Ahora vamos a profundizar en eso. Mira, justo acá hay personas que se van animando y van comentando. Yo aliento a todos los que nos están acompañando que se animen a preguntar. Acá tenemos una crack como Laura y nada, aprovechenla acá en Totem Live. A ver esta pregunta, Laura, que dice Ed Lace, ¿no? Excelente día. ¿Qué relación tendría la moda con la abundancia? Comprendiendo la abundancia como la salud, la economía, el equilibrio emocional. ¿Qué tan positivo sería para mi vida seguir la moda, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, si me vas a seguir, en mi cuenta no vas a encontrar nada lastimero. No me gusta hacer mercadeo con la lástima. Al comienzo,
digamos que al comienzo, cuando empecé con el blog, a la gente le causaba mucha curiosidad que existiera una mujer gorda que hablara de moda. ¿Sabes? Eso era como, ¿cómo así? Y entonces me decían, pero cosas como que me preguntaban como, ¿pero usted es gorda y es feliz? Y yo, pues sí. ¿Pero usted es gorda y está casada? Sí. ¿Pero usted es gorda y qué está de moda para las gordas? Y yo, pues lo mismo que para las flacas. O sea, es que mi vida no está alrededor de si soy gorda o soy flaca. Y para responder la pregunta, entonces puedo decirle a esta persona que yo no sé si se va a divertir porque yo no sé si soy chistosa, pero yo sí trato de compartir como buena onda. ¿No se va a volver culto conmigo? No. Pero yo creo que soy una persona que comparte, que trata de compartir como buena onda para que las redes dejen de ser tan pesadas. Eso. Y me gusta cuando me encuentro a la gente y me dice, o cuando a veces, obviamente, pues soy una mujer, como un ser humano, que a veces tiene también sus bajones anímicos y ahorita un poquito más. Entonces, hay algunos momentos en que digo, no, ya voy a botar la toalla, no quiero más, estoy súper aburrida. Y la gente me escribe, no, usted no puede botar la toalla, porque usted es el oasis en Twitter, yo entro a Twitter, estoy no sé qué, y la leo a usted y me muero en la risa. Entonces yo digo, bueno, qué chévere. O sea, eso también me parece chévere. Entonces, si me sigues, te voy a prometer que va a haber abundancia de buena onda. Eso. Qué bueno, qué bueno. A mí, como decía en la introducción, nos conectamos en Twitter y una de las cosas que me sucedió cada vez que Laura me comentaba algo o me compartía algo, siempre me parecía como una persona, me parecías porque no te conocía, pero me pareces una persona como que era genuina, como que era auténtica, como que tenía una vibra que no era una vibra más, era una buena vibra. Y en ningún momento me puse a pensar si eras alta o baja, gorda o flaca, colombiana, argentina o venezolana. Me conecté con lo que transmitías, que eras. Y creo que quizás los que no conocemos tan de cerca la moda, que pensamos que es un mundo muy superficial, aunque claramente va a haber muchas voces que digan lo contrario, que hay mucho diseño y que hay mucha tendencia y que hay mucha antropología y sociología y demás. Creo que supiste, desde mi conocimiento, capaz que es una tontería, supiste anteponer lo que sos a otra cosa, tu esencia por encima de todo, porque uno no es el peso que tiene o la altura que tiene, porque yo puedo ser alto y mañana seré bajo, puedo estar flaco y mañana puedo estar gordo, ¿no? Y me parece que eso requiere una personalidad muy fuerte y de mucha valentía. Pero también estamos en un mundo cruel, ¿no? Sí. Que también sigue tratando a cualquiera que sea mínimamente diferente con crueldad. ¿Cómo lo llevas vos, Laura? ¿Cómo lidias en un mundo superficial o en un mundo cruel con eso, con vibra, con seguir adelante, con compartir, con enseñar, con mentorizar? Bueno, lo primero es que, como lo acabas de decir, mi día a día no depende que yo sea gorda o flaca. Mi día a día depende que yo tenga ganas, tiempo, ánimo, dinero, amigos, o sea, depende, ¿no? De eso depende mi día a día. O sea, yo no me levanto diciendo, es que como soy gorda, tal cosa, no. Yo me levanto pensando, bueno, tengo que salir a hacer ejercicio hoy. Porque obviamente quiero estar siempre súper activa. Y, y como que yo trato siempre de alejarme de todas esas malas vibras. Y obviamente tal vez por mi trabajo como comunicadora o lo he ido desarrollando, no sé, como que tengo la capacidad de cambiar el discurso. Entonces cuando la gente llega con todas esas malas ondas, pues yo cambio el discurso. Yo soy Bien. maestra en darle la vuelta a las cosas cuando es ese tipo de conversaciones que realmente ni aportan y lo que hacen es como que bajonea a la gente. Dice yo
trato de darle la vuelta siempre que se pueda. Y pues como yo no estoy en contextos que sean trascendentales para la economía del país, ni la política, ni nada de esas cosas, sino que simplemente si nos encontramos en un café y llega alguien así como yo, le doy la vuelta, le doy la vuelta. Y a mí me pasa una cosa muy particular, Andy, y es que yo veo, por ejemplo, a otras personas que también hablan sobre el tema del gordofobia, por ejemplo. Yo no hablo del tema de gordofobia, pero a la gente que sí lo hace y veo como, obviamente hay mucho dolor, entonces yo soy súper respetuosa con ese tema, pero a mí, yo digo, yo me pongo a pensar y digo, pero a mí no me dicen nada. O sea, a mí la gente cuando me ve no me dice, uy, está más gorda, o está, no, a mí me dicen, hay que echarle las gafas, ay, cómo se pintó las uñas, ay, tiene el pelo largo, ¿sabes? O qué pasó con tal cosa, no sé, alguna cosa que puse en Twitter, ay, está buscando unos zapatos rojos, y entonces la gente me dice, a mí se me olvida, porque pues yo tuiteo mucho, y entonces la gente me dice, al fin, ¿qué pasó con los zapatos rojos? Y yo, ¿cuáles zapatos rojos? Ah, que estaba buscando en Twitter, yo, ¿verdad? Sí, sí, no, pero a mí la gente no me dice, cada día está más gorda, cada día está nada. Para mí encontrarme con mi familia no es una tortura, porque me van a decir, ay, cuídese, o es que usted no... No, o sea, mis papás son súper respetuosos, en mi casa hay un respeto inmenso por ese tema. No sé si no lo piensan, creo que no. O sea, no creo que sea tanto porque, como son de respetuosos, la estoy viendo más gorda, pero no lo voy a decir. No, simplemente que para ellos es completamente transparente. ¿Mm? Lo importante es que estemos bien todos. Eso. 100%. Laura, el 8 de marzo celebra el Día Internacional de la Mujer. Yo siempre digo que cuando hay un día que se celebra para recordar o despertar una conciencia, es porque estamos muy lejos de llegar a una normalidad. Recién hablabas de tu abuela, feminista, marquetera, emprendedora, empresaria, una adelantada, ¿no? Para el tiempo. Total. Hoy por hoy, desde tu lugar, desde tu trabajo, desde tu vida social en Colombia, el 8 de marzo es un día para celebrar, es un día para lamentar, es un día para despertar. ¿Cómo vivís vos un 8 de marzo de un año como este 2025? Es un día en el que hay que conmemorar, creo que no hay que celebrar, ¿no? Pero que sí es una oportunidad para recordarle a las mujeres que podemos ser, que podemos hacer muchas cosas y que nos tienen que respetar y que nosotros también tenemos que respetar. Pero yo, es una cosa aquí súper chistosa que pasó cuando mi esposo no es que sea el más detallista del mundo, y un día llego yo a la casa un 8 de marzo, hace ya varios años, y me tenía unas flores. Y yo como, ¿por qué me trajiste flores hoy? O sea, o sea, no me das flores el día de mi cumpleaños, ¿por qué me vas a dar flores hoy? Y me dice, no, pues que como todo el mundo vi en la calle que estaban repartiendo flores, yo dije, mejor le voy a llevar flores a ver, no sea que después se ponga brava porque... Y yo, no hay nada que celebrar, o sea, bien, o sea, chévere las flores, les vamos a poner el jarrón ya, pero esto no es nada que haya que celebrar, ahí es que conmemorar y convencer a las mujeres que todos los días deberían ser 8 de marzo. Todos los días deberíamos celebrar que estamos, que existimos y que podemos hacer muchas cosas. Creo que es eso, ¿no? Y que hay, y si hay y que si hay unas cosas que están mal entendidas con el tema de todos estos mensajes de mujeres en las que, bueno, ya ahorita no me acuerdo las canciones, pero creo que hay que conmemorarlo, o sea, bien, que sea el día que recordamos, pero que no sea el único día. Hay 365 días para que pensemos que somos poderosas y que ahí estamos y que somos capaces de hacer muchas cosas. Bien. Mensaje de Laura de cara a este 8 de marzo y todos los días también. Laura, otra de tus actividades tiene que ver un poco con la docencia, ¿no? Sos profesora, maestra. Me imagino que tenés alumnos o alumnas de muchas edades, pero mucha juventud. Para mí, ser maestro es una responsabilidad enorme porque estás ayudando a las personas
¿no? A construir su camino, ¿no? A descubrir su pasión, identificar sus habilidades. ¿Qué es enseñar para vos? Y en qué espacio de enseñanza te sentís más a gusto y que contribuís más? Bueno, yo empecé a ser profesora hace 19 años por una cosa que no sé por qué pasó en la vida. Un día me llamaron, yo jamás en mi vida había pensado en eso, me parecía hartísimo ser profesora, nunca lo había contemplado, pero me llamaron y yo dije, pues lo voy a hacer porque a mí me gusta asumir retos y entonces lo voy a hacer a ver cómo sale. La primera clase, eran 2 horas de clase, la primera clase la terminé en 20 minutos, aunque había programado, o sea, dije todo rapidísimo, o sea, se me acabó la clase, yo me moría del susto porque, bueno, entonces dije, ok, voy a hacerle el siguiente para como compensar que este primer semestre la cosa no fue muy buena, pero el segundo lo va a hacer mejor. Bueno, como al tercer año dije, esta vaina sí me gusta. Y empecé a hacerlo y a meterle cada vez más y más ganas. Y uno como profesor, y eso obviamente tú lo debes tener súper claro, uno como profesor no es profesor solamente cuando está en el aula de clases, sino que uno está todo el tiempo viendo qué más cosas yo le puedo meter, qué más cosas yo puedo venir a contarles a los pelados para que sea más productivo. Y más en estos tiempos en las que las cosas han cambiado tanto. Mis clases son de relaciones públicas y de taller de medios. Entonces, imagínate, mis clases son completamente diferentes de lo que era hace 15 años a lo que es hoy en día. Eso hay que estarlo renovando. Lo disfruto mucho. Me di cuenta además que ser profesor es ser muy optimista porque uno siempre está con la posibilidad de cómo vamos a cambiar el futuro. Yo no, pero cómo lo que yo le cuente a estos muchachos, cómo lo que yo comparta con ellos, le va a permitir a ellos transformar el futuro. Y si ellos hacen unas buenas cosas, obviamente van a empezar a cambiar las industrias en las que trabajan y las sociedades y sus hogares. Yo soy una profesora que a mí no me gusta hacer evaluaciones de memoria y eso les cuesta a ellos un montón porque ellos me dicen, profe, pero entonces ¿de qué va a sacar notas? Y yo de verlos a ustedes cómo interactúan, más que no me interesa ver que si se aprendieron una fecha, que si, no, yo prefiero ver el crecimiento en estos meses que estamos en el salón de clase. Entonces disfruto mucho, me encanta, porque además me siento más joven que el resto de mis compañeras, de mis contemporáneas, porque como yo tengo ese contacto permanente, yo como 45 días de la semana, de las 52 semanas del año, yo estoy en contacto todas las semanas con gente joven. Entonces, obviamente, eso me permite estarme renovando y viendo que los pelados cómo reaccionan a ciertas cosas y que son completamente distintos los estudiantes de hace 10 años a los que tenemos hoy en clase. Disfruto mucho. Y ahora estoy en mi proceso de crear mi propia escuela y una foto que tú compartiste hace un tiempo en Twitter me sirvió como disparador para entusiasmarme a hacer mi propia escuela, que era algo que yo estaba pensando, que he venido pensando, que estoy ahí pedaleándolo, no es fácil. Pero entonces quiero que sea una escuela muy Laura Gudelo. O sea, que sea un sitio donde la gente quiera ir a aprender porque quiere conocer, porque se quiere divertir aprendiendo, no porque está detrás de una nota o porque, ¿sabes? Porque no, sino porque es lindo aprender, porque es lindo conocer además de la experiencia de los otros. Y porque además yo conozco un montón de gente que le ha hecho mucho bien a este país y a la industria de la moda, por ejemplo, y ya están grandes, y pues qué bueno que ese conocimiento no se quede ahí en esa persona, sino que lo pueda pasar, ¿no? Como que esto funcionó así, cuando empezamos esto era así, y hoy en día las cosas van aquí, pero porque esto tiene un camino de 30 años, de 40 años, de 20 años, haciendo cosas. Entonces, eso me parece lindo y me entusiasma muchísimo dar clase, me encanta, lo disfruto mucho. Me encanta. Qué bueno. Y seguramente tus alumnos también, Laura. Recién hablabas de esta generación joven que cambió mucho en la última década, pero también hablabas de la gente
mayor, que ya está como en retirada. ¿Qué ámbitos te sorprenden de los jóvenes? Inquietudes, demandas, comportamientos, exigencias, causas, y qué de los más adultos. ¿Hay posibilidad de establecer más puentes intra o internacionales? Y el futuro que se está construyendo desde los jóvenes, ¿cómo lo ves? ¿Alentador, esperanzador, desorientador? ¿Cómo lo ves vos desde tu día a día? ¿No? Hablemos, son que apenas no ves de los 5 continentes, no pasa nada. Uy, como llevo tantos años haciendo esto, entonces cuando a veces uno está en el salón de clase, uno dice, esto no va para ningún lado, esto no. Pero cuando pasa el tiempo y los veo en acción, ya empoderados, desarrollando el oficio o la profesión, lo que sea, entonces digo, sí funciona, sí sirve. Pero claro que es que, digamos que los estudiantes, a ver si alguno está yendo acá, sí. Los estudiantes de hace 2 años para acá son distintos. O sea, el tema de la pandemia, sí, definitivamente, sí, los cambió un montón. Y hay menos capacidad de concentración y obviamente eso es muy complicado. O sea, a mí tengo estudiantes que me dicen, yo obviamente utilizo algunos videos en mis clases y me dicen, ay, no me pongas videos de más de 3 minutos porque no me puedo concentrar. Y yo, ¿qué? Entonces, ¿no es una película? Entonces, y yo no te estoy trayendo cosas acá para entretenimiento, yo te estoy trayendo cosas aquí para que te formes, que te pueden servir para el futuro, como referencias. Bueno, entonces esas cosas me preocupan y eso no pasaba antes. O sea, pero de hace 2 años para acá sí son como más, no, eso no me lo muestres, no, eso no lo quiero hacer, no me llames, no me hables, no me digas, están como más prevenidos, ¿sabes? Pero entonces también me parece que yo no soy mamá, amo a mis sobrinas, o no soy mamá, pero yo no sé si es que en las casas también les han permitido como que los han consentido tanto, ¿sabes? Como que les han permitido, sí. Y como que entonces cuando alguien les exige un poquito, pues mis exigencias son de criterio, de pensar, yo no les estoy exigiendo nada físico ni nada manual, porque mis clases, imagínate, son de relaciones públicas, son más de desarrollar habilidades sociales. Entonces me dicen, ay, no me ponga a hablar con esa, no, a mí no me ponga a hablar con nadie. Amigos, estamos haciendo relaciones públicas, tenemos que hablar con la gente. No, mejor hagámoslo todo virtual. No prendo la cámara. No. Entonces, ese tipo y eso se nota más en la generación post pandemia. Pero lo que te digo, o sea, yo cuando veo a muchos de mis estudiantes haciendo cosas muy importantes en la industria de la moda, acá en Colombia, y por fuera también hay mucha gente que está en Madrid, en Berlín, en Nueva York, haciendo cosas importantes. Entonces yo me siento súper orgullosa porque yo digo, bueno, yo puse un granitico de arena ahí para que esta persona hoy en día esté haciendo esto y se esté arriesgando y esté haciendo cosas y esté proponiendo. Entonces eso me parece lindo. Espero dentro de 5 años a los que hoy les está cayendo este palazo de mi parte, que me llamen y me digan, vea, sí dice, usted no creía, pero sí dice. Laura, mucha gente que nos ve, la mayoría de las personas que nos acompañan en este canal de YouTube, van desde los 25 a los 65, te diría que es el 80% de la audiencia, y luego el restante 20 o un poquito menos del 20 es hasta 18 años y de más de 65 años, ¿no? Pero pensando en los jóvenes, en estos generación Z, que les llamaba a tal lado y dicen, sí, ya hablé, ¿ya hablaste? Sí, les mandé un mensaje. Hablar con fulano tal, sí, ya hablé, ¿ya hablaste? Sí, le mandé un mensaje. Cuadré una reunión con fulano, sí, ya la cuadré, ¿hablaste? Sí, le dejé un mensaje. Donde hablar parece que
es más contagioso que un virus, que te va a dar una especie de maldición. Tu recomendación, tu sugerencia para los jóvenes que nos están mirando y que les gusta un Perú hablar, dialogar, no a través de una pantalla, sino en el vivo, ¿no? ¿Qué sugerencia, qué consejo, qué recomendación les das? Pues todavía no estamos viviendo en el mundo de la burbuja individual. Y sí o sí nos tenemos que enredar con los demás. Tenemos que compartir con las otras personas. Ahorita estás diciendo si me da risa porque yo propuse desde el año pasado en la escuela donde doy clases, yo le propuse a la directora de la carrera, le dije, hagamos una clase que se llame Hablar por Hablar, porque los pelados no quieren hablar. Y porque el tema de, yo no sé si a ti, si te van a llamar por el teléfono, primero te tienen que avisar por WhatsApp. O sea, ¿tú te molestas si no te avisan antes que te van a llamar? ¿O no tienes problema con eso? ¿Yo? Sí. No, a mí que me llamen, yo no necesito que me avisen. De hecho, me gusta que me llamen sin avisar, porque es, mirá que bueno, me llamó mi amigo, mi amiga, mi mamá, mi hermano, está bueno. Claro, y entonces los pelados me dicen, un día yo hacía una encuesta ahí en clase y me decían, no, a mí me pareció una grosería, una falta de respeto, que me llamen sin avisarme que me van a llamar. Y yo, pero para eso está el teléfono. Pero es que yo les dije, entonces ustedes no hubieran podido vivir cuando el teléfono no tenía pantalla y uno tenía que contestar, punto, ¿no? Entonces, y si uno los pasa, pasen adelante y preséntense. O sea, cuando yo les digo, en mi primera clase yo les digo, bueno, van a pasar acá adelante, al frente y se van a presentar. Se mueren del pavor. Y yo digo, pero van a hablar de ustedes, no tienen que hablar de nada, no les estoy evaluando, quiero saber quiénes son ustedes. No me tienen que hablar, o sea, tienen que presentar, decir su nombre, qué les gusta. Bueno, a mi directora de carrera le dije, hagamos una clase donde los pelados vayan a hablar. No es nada más, es una clase lectiva y van a hablar. ¿De qué tema? De lo que quieran. Entonces yo les pongo películas, ponemos videos de Andy Stallman, ponemos no sé qué, y después les digo, bueno, listo, hablemos. Entonces, ¿qué podemos conversar sobre esto? ¿Qué les pareció tal? Y se van soltando. Pero me parece terrible el tema de eso de que les dé miedo hablar. Se mueren del pavor. Para las cosas más básicas. Para las cosas más, o el tema de no audios, ponen en WhatsApp, no audios, tampoco no quieren oír la voz humana. Y me parece terrible. Yo vi una película con Bruce Willis de hace varios años que me parecía apocalíptica. En ese momento yo decía como, estas bobadas, pero hoy en día ya digo, no, esto es, vaya, vamos, que es una película donde los tipos se meten en una cápsula y no salen a la calle y lo que salen son robots de uno. Miedosísima, ser humano esa vaina. y miedosísimo, y yo les digo a ellos, me hacen el favor y se van a ver esa película y para allá van si no quieren tener contacto con los otros. O sea, es terrible eso. Terrible. Acá tenemos una pregunta más, Laura, que nos comparte María, y que dice, en un mundo digital que es tan cercano y lejano a la vez, ¿cuáles son para ti los retos para las relaciones públicas de hoy? Se ríe Laura. Pues esta falta de ese miedo a interactuar con el otro, eso me parece que es un reto enorme, importantísimo en el que hay que trabajar. Uno no puede simplemente quedarse en que es que a mi hijo le gusta estarse encerrado y no conversar con nadie y solamente sale a almorzar y todo el tiempo está pegado en la computadora. No, pero él trabaja, pero está pegado en la computadora todo el tiempo, pero no puede interactuar con alguien si no es a través de una pantalla. Eso me parece un reto enorme en el que hay que trabajar y en el que hay que no darse por vencido. Y ahora, si hablamos desde el lado de los medios de comunicación, pues también me parece, pues los que trabajamos en temas de relaciones públicas con medios de comunicación, pues también hay que empezar a ofrecerle, por ejemplo, a los clientes, empezar a meter a los clientes en el tema de
ya no solamente hay un tipo de medios, ya no solamente están los medios grandes, gigantescos, sino que hay un montón de medios pequeñitos que le hablan a unos nichos específicos, a unas audiencias que tal vez son más pequeñas, pero que igual hay que tenerlos en cuenta. Obviamente es mucho mayor trabajo para los que trabajamos en relaciones públicas, porque si antes teníamos unas bases de datos de 50 medios, por decir algo, pues ahora tenemos que tener unas bases de datos mucho más grandes, pero además, y eso implica también un trabajo mayor de consumo de medios para saber yo a este qué le voy no a vender, pero a ofrecer, ¿no? En términos de, esta es la cuenta que tengo, este es el sector económico en el que estoy trabajando, entonces, ¿cómo le voy a ofrecer a este, qué le voy a ofrecer a este y qué le voy a ofrecer a este otro? ¿Es más trabajo para nosotros? Sí, pero es la mejor forma de hacer el trabajo, ¿no? Más ni menos. Laura, ¿pudiste ver la ceremonia de los Oscars el otro día? No la vi completa, vi pedacitos, vi pedacitos. ¿Viste pedacitos? ¿Alguna reflexión, algún comentario, algo que te haya impactado con tu ojo clínico de este mundo de la imagen, de la moda? ¿Alguna cosa que digas, pues esto no lo vi venir, o más de lo mismo, o la innovación evidentemente está muy ausente, o qué gran sorpresa me llevé acá? ¿Algún comentario, alguna cosa? Una cosa que me gustó mucho, de lo poco que vi, el ingreso de Robert De Niro y la respuesta de la gente. O sea, como que yo veo eso y digo, de todas formas, esta gente que no es tan influyente como uno creería que es influyente, no, pues porque pues los resultados se vieron. Pero eso, ese sin miedo de Robert De Niro de salir y pronunciarse de la manera en la que lo hizo, y que la mayoría de la audiencia que estaba en el teatro se parara y lo aplaudiera y estuviera de acuerdo con él, eso me sorprendió y me pareció chévere. Eso me gustó. En cuanto al tema de la moda, creo que vi mejores looks en la fiesta de Vanity Fair que en la misma alfombra en la misma alfombra roja de los Oscars. Me parece que era como, antes era como más deslumbrante, ahorita me pareció que soy como más tranqui, pero la fiesta de Vanity Fair sí se fueron con toda, y me pareció, y pues me encanta, porque ese es mi mundial de fútbol, ¿no? A mí los Oscars son mi mundial de fútbol en temas de moda, y mi otro mundial de fútbol, la Champions, sería la Met Gala de Nueva York. Ya, bien, bien, bien. Laura, ya nos contaste un poco tu historia, tus proyectos actuales, un poquito sobre el futuro. Dentro de el uso profesional que le das a las redes sociales, y pusiste acá un ejemplo de que sí sirven, ¿qué otras cosas encontrás en las redes sociales hoy para tu trabajo de relacionista pública, entre muchas otras cosas, que te aportan verdadero valor? ¿Descubrís gente, conectás con gente, ves tendencias, buscás cosas? ¿Dónde es el kit de la cuestión en las redes que vos utilizás profesionalmente? No para entretenerte o para divertirte, sino para lo profesional. Bueno, descubrir gente, tener la posibilidad de conectarme con gente que tal vez nunca me hubiera pasado al teléfono si yo le hubiera llamado diciendo, es que soy Laura Gudelo y quiero, nunca me hubieran puesto cuidado. En cambio, cuando yo llamo y soy Laura Gudelo, y entonces la gente me dice, ¡ay, la pasada de moda! Eso me parece, como que lo entendí hace unos 8 años, que yo, qué chévere, esto me parece interesante, qué bien. Eso me gusta mucho ver las narrativas. Hay gente que tiene un poder de contar las cosas maravilloso. Por ahí tengo inclusive en otra clase que hice hace un tiempo también, entonces era como todas esas cuentas que encuentro que lo hacen de una manera distinta, me encantan. Por ejemplo, no sé si conoces a Sheila Blanco, no, que es española, es cantante lírica. Es absolutamente genial su cuenta, porque coge todas estas obras de Bach, Beethoven, y les mete letra. Además, la señora tiene una capacidad
una caja torácica impresionante porque canta sin descanso, no, es una belleza. Me encanta eso, por ejemplo, descubrir ese tipo de cosas y para mostrarle a mis estudiantes y decirles, miren que hay un montón de formas de hacer las cosas sin necesidad de ser repetitivos, porque al final todos estos cursos que ofrecen de redes sociales, de cómo crecer en no sé qué, terminan diciéndole, haga lo que todo el mundo está haciendo. Efectivamente. Y como que eso eso de alguna manera me parece que va cortando la posibilidad creativa de la gente. Entonces, cuando encuentro estos, o la gente que cuenta a través de, por ejemplo, en Twitter, pues hilos de Twitter, donde cuentan historias que uno tiene, no sé, 50 tweets y uno se los lee todos porque saben contar en poquitos caracteres una historia, un cuento, me fascinan. Entonces, todo ese tipo de cosas y las utilizo, siempre las utilizo, o les muestro a mis clientes, podríamos, miren esto tan chévere, ¿por qué no salirnos de la caja y hacer cosas que sean distintas? Maravilloso, maravilloso. ¿Tenés nombre para tu futura escuela, Laura, ya o todavía no? Se llama, no, perdón por lo que voy a decir, es lo más sencillo del mundo, es una escuela de moda. Escuela de moda es el nombre, escuela de moda. Lo llamás Escuela de Moda. Escuela de moda, sí. Porque Buenísimo. como yo soy la pesada de moda, entonces quiero que sea escuela de moda. Y la idea es que la gente vaya, les tenemos snacks, café, o sea, es como sentarse a conversar en una sala y a oír a toda esta gente maravillosa que tiene millones de historias por contar y por compartir. Es hermoso, es hermoso. Laura, otra de las tradiciones, solamente dos que tenemos en Totem Live a la hora de conversar, es que cuando llegamos casi al final de cada episodio, le pedimos a cada uno de nuestros invitados o invitada que nos hagan un mensaje de cierre, que puede ser una reflexión, una conclusión, una pregunta que no hayamos hecho, el silencio también vale. Así que me gustaría que las cámaras y micrófonos se enfoquen en Laura ahí en Bogotá, en Colombia, y le escuchemos atentamente. Como yo soy una juiciosa consumidora de medios y yo veo mucho tus directos y escucho el podcast y bueno, entonces yo dije, ¿qué voy a decir cuando Andy me pregunte esto? Y me acaba de quedar la mente en blanco. Pero no, pues si hay gente joven viendo esto, que hagan un buen uso de las redes sociales, que les va a servir, les van a servir un montón si lo saben utilizar bien, van a permitir este tipo de contactos. O sea, yo no conozco a Andy más allá de lo que usted seguramente que también lo lee en las redes y en las diferentes plataformas. Y gracias a las redes sociales, a tener unas redes sociales donde yo no peleo, no genero controversias, no nada, pues me ha permitido conocer a un montón de personas y si yo lo hice, usted también lo puede hacer. Eso sería como en tema de las redes sociales. Y en el tema de la moda, yo le diría a las personas que me están viendo que se disfruten la moda. La moda no tiene que ser una cosa para estresarse, ni tiene que ser una cosa que le genere más conflicto, porque es que la vida ya tiene muchos conflictos. Entonces, vestirse no debería ser un conflicto. Si no quiere pensar en qué ponerse todos los días, entonces decida vestirse siempre de un solo color. Y eso le funciona muy bien. Y ya, y hay mucha gente que lo hace y les funciona bien. Y esa es una lección de moda importante. Maravilloso. Querida Laura, ¿estuviste muy nervioso o pudiste disfrutar un poquito? Estoy muerta del susto, te digo, y he hecho muchas entrevistas y estoy muerta del susto todavía. Estoy más fría de lo que está Bogotá. Pero te agradezco infinitamente esta oportunidad, Andy. O sea, de verdad, soy tu fan. Y pues no, quería quedar como la más groupie, pero sí, soy. ¡Qué grande! Bueno, dentro de unos meses, cuando estés menos tensa, hacemos otra, así desplegás todo este encanto que tenés. Y la verdad que antes de despedirnos, vamos a mandarle un abrazo muy grande a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este episodio número 15, desde muchos países del mundo. Lo bueno de este Totem Live es que después queda acá en YouTube y hay gente que ahora mismo puede estar trabajando o comiendo o durmiendo o estudiando y después ya lo ve y se conecta y disfruta, como he disfrutado yo de conocer un poco más acerca de esta admirada y querida pesada de moda
que pasó de ser un perfil en Twitter a una admirable profesional y ser humano de carne y hueso. Así que, Laura, millón de gracias, quedamos conectados. Te mandamos acá a todo el equipo de Totem, que también voy a decirlo hoy, si me lo permitís, que al final yo pongo la cara, pero acá atrás hay un montón de gente trabajando, ordenando, coordinando, curando, elaborando. Incluso le mandamos hoy, ya que estás en Bogotá, a nuestra querida Angie, que es nuestra directora regional de Región Andina, que está justamente en Bogotá y que seguramente nos está acompañando. Así que, nada, 1.000.000 de gracias, un fuerte abrazo. Que la final del próximo Mundial sea Argentina-Colombia, por ejemplo, quizás, y que gane obviamente el mejor. Y un fuerte abrazo. Nos vemos muy pronto en Bogotá, en Madrid, donde toque. Gracias de corazón, Laura. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos. Chao. Un gran abrazo, que estén muy bien y recuerden que los esperamos en el episodio 16, porque lo mejor está por venir. Hasta la próxima.